¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Mañanera 360. Les saluda Azul Alzaga y Jorge Armando Rocha en este martes del Cero Impunidad y de muchos temas en la conferencia matutina. Querido Jorge. Así es, estimada, muchos temas. Interesante el intercambio con la reportera de Proceso, quien le plantea al presidente López Obrador: ¿alguna vez pensó usted que iba a defender al ejército? Dice López Obrador: sí, porque conozco la historia. Además, López Obrador siempre criticó las decisiones, por ejemplo, de Felipe Calderón, el entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y ha dicho que este ejército es revolucionario y es pueblo uniformado, pero sí, siempre conducido por el presidente de la República. Entonces son situaciones distintas, pero quisieran meterlo en este costal como si López Obrador fuera un autoritario militarista. Sí. Y esto pues no tiene sentido. Y esto a propósito también de todo lo que tiene que ver con el caso Ayotzinapa, en donde algunos insisten que supuestamente el ejército no ha entregado toda la información y el presidente señala ya se entregó todo. Sí, están señalando eso junto con entonces un relato sobre que se está encubriendo, se estaría encubriendo al ejército, y el presidente vuelve a hablar de eso, de lo que ha sido la investigación, también de las grandes diferencias que existen entre un ejército que tiene una dirección fundamentalmente autoritaria, y un ejército que no la tiene, que sería la defensa que él hace. Y con respecto a Ayotzinapa, todos los avances que han tenido esas investigaciones, que se traducen también en detenciones que no se han dado en ningún otro lugar del mundo con una situación similar. Vamos a hablar de eso, desde luego. Hay nueva información con respecto al tema. También, ya le decía, en Cero Impunidad, y se aborda el tema del fiscal Uriel Carmona de Morelos, en donde no solamente se habla de su trayectoria, de quién es, sino de toda la cadena de complicidades que se han dado tanto en el Poder Judicial como en el Congreso de Morelos, para que no pueda él responder a la justicia. Oye, pero hasta diputados de Morena votaron para que no se cambiara a este fiscal de Morelos de forma permanente. Entonces nos habla también de un cacicazgo ahí de este fiscal. Tremendo. Que es un impresentable, que tiene mucha cola que le pisen. Y también López Obrador aborda la reunión de ayer con este representante de Biden respecto al asunto comercial. El próximo jueves viene la plana mayor de Biden, todo este batallón, ¿no?, que sabemos que está presionado por este tema electoral, en donde vienen a decir: queremos, porque ya lo adelantó el vocero del Departamento de Estado, queremos más detenciones de capos. Pero no se trata solo de asuntos mediáticos, sino de atender el problema de fondo. Por eso dice el presidente: estamos tranquilos, nos reunimos todos los días, estamos trabajando para combatir lo que tiene que ver con el narcotráfico, pero también vamos a las causas en donde no le han entrado los norteamericanos, ¿no? Así es, y bueno, se van a dar estas reuniones de trabajo en donde, por cierto, adelanta el presidente. Yo les voy a decir que lleguen a buenos acuerdos. No va a estar presente el presidente porque son reuniones de representantes de allá y de acá, o sea, de Estados Unidos y de México. Y ya nada más, antes de irnos con nuestro compañero Miguel Arzate, déjeme adelantarle que hoy vamos a tener un invitado muy especial. Se trata de David Bach. Él es filósofo y es escritor, y es autor de este libro que ahora le vamos a adelantar una probadita, que se llama Ternuritas, el linchamiento lingüístico de Andrés Manuel López Obrador, un libro que será presentado en la Feria Internacional del Libro del Zócalo capitalino próximamente. Hoy vamos a tener una probadita, así que acompáñennos hasta el final, porque también eso, mira, ahí tiene ya la portada de este libro, Ternuritas, el linchamiento lingüístico de Andrés Manuel López Obrador. Oye, apenas empecé a leerlo y son de esos libros que te atrapan, ¿eh? Bastante interesante. Bueno, porque además está muy vigente y lo vivimos todos los días con las mañaneras, con lo que señala el presidente. Y con las reacciones que ha generado las mañaneras y la forma de pues comunicarse del presidente, tanto en fondo como en forma. Vamos a ir a eso, pero ahora sí, Miguel, ya andas por ahí. Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Feliz martes a todos. Estamos listos aquí ya en Palacio Nacional, donde acaba de terminar la conferencia matutina del presidente
presidente López Obrador. Hoy tocó martes de reporte quincenal de seguridad. Estuvo el Gabinete de Seguridad en la conferencia matutina y en su momento el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, presentó los casos más relevantes de detenidos, vinculaciones a procesos y sentencias. ¿Y qué destaca en este reporte? Que se presenta la detención y vinculación de Sean N. y César N. Por el homicidio de Montserrat Juárez, un caso muy sonado aquí en la Ciudad de México, un caso de feminicidio en el cual se presenta el día de hoy cómo va la investigación, se presenta en el reporte de seguridad. Otro caso que también llama la atención en el reporte del día de hoy es el del juez. En la sección de jueces que favorecen a presuntos delincuentes se presenta el caso del juez octavo de distrito en materias de amparo y juicios federales, José Fernando García Quirós, quien otorgó una suspensión provisional a Caro Quintero para que no fuera pues extraditado a Estados Unidos. Bien, también estuvo presente la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien dio detalle, como ya bien lo adelantan, acerca del caso de Uriel Carmona. ¿Qué llama la atención en esta presentación? Que Uriel Carmona no solamente pues ha tenido polémica, ha sido visto por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda cometido, recordemos, en 2022, sino también ha sido señalado por favorecer a presuntos delincuentes, a no permitir que la investigación avance en el caso de Samir Flores en 2019, un activista. Así también en la misma situación en el caso de el asesinato de 2 trabajadores sindicalistas. Y en la agenda de varios compañeros reporteros el día de hoy había temas de seguridad, aprovechando de que hoy martes tocó el reporte de seguridad. Una de las primeras preguntas que se soltó en la sección de preguntas y respuestas fue ¿qué pasó con este caso de 2 encuestadores del partido Morena que fueron asesinados en Chiapas? Hoy la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, nos dice que se está haciendo la investigación y que hay ya 3 personas detenidas por estos lamentables hechos, así como nos confirma que hay un tercer encuestador que en este momento se encuentra desaparecido y se está buscando a esta persona. Bien, otro tema que también se puso sobre la mesa en la sección de preguntas y respuestas fue el tema del 68, ya que el día de ayer se llevó a cabo esta marcha de la Plaza de las Tres Culturas a Tlatelolco al Zócalo capitalino, pues una marcha que se realiza año con año, que pide, pues reivindica la lucha de los jóvenes que pedían libertad y democracia y también condena los lamentables hechos de represión que se vivieron en aquel momento. Se le pregunta al presidente, ayer los manifestantes expresaron que también participó el ejército en el 68, en la represión del 68, luego de que ayer le preguntamos al presidente sobre la participación del Estado Mayor Presidencial, particularmente en la represión que se dio en Tlatelolco el 2 de octubre. El presidente, pues bueno, afirmó que el día de ayer no se refirió a que el ejército haya participado en la represión del 68, sino que él se refirió a la participación del Estado Mayor Presidencial. Recordemos que en el 68, pues, quien ocupó las instalaciones de la UNAM y del Politécnico fue el ejército. ¿Quién reprimió a estudiantes durante las marchas? Pues fue la policía de ese entonces, la policía capitalina del departamento del Distrito Federal en ese entonces, y también elementos del ejército. Y bueno, lo que planteábamos el día de ayer es que, pues, de acuerdo con textos literarios, pues se habla de que al parecer el grupo Olimpia, este grupo formado por elementos del Estado Mayor Presidencial, por elementos de la Dirección Federal de Seguridad, entre otras corporaciones de seguridad, al parecer posiblemente fueron quienes abrieron fuego durante la represión de Tlatelolco el 2 de octubre particularmente. Eso es lo que platicábamos el día de ayer con el presidente, no que el ejército no haya participado en esta represión. Y la compañera de proceso pues le lanzó una pregunta al presidente, pues después de que el presidente ha hablado del ejército y particularmente de su participación, y ha reconocido la participación que actualmente tiene el ejército en el desarrollo del país. La compañera de proceso le pregunta al presidente, ¿se imaginaba usted como defensor del ejército? El presidente
se reafirma como un defensor del ejército. Y solo valdría la pena recordar, el ejército, el presidente ha expresado, responde a las peticiones, a las órdenes del comandante supremo, el presidente de la República, que es un civil. Y también ha reconocido el presidente que el ejército mexicano, siguiendo las instrucciones del comandante supremo de un civil, hoy es otro ejército mexicano que dice el presidente: yo no daré la instrucción para reprimir al pueblo. Hoy el ejército mexicano cumple sus 5 misiones. Recordemos, el ejército participa en el desarrollo del país construyendo obras como aeropuertos, el Tren Maya, vialidades también. Recordemos que el ejército participó en la distribución de vacunas durante la pandemia. Recordemos que el ejército aplica el plan DN3 en sismos, huracanes. Recordemos que el ejército está participando en tareas de seguridad. En esta administración se buscó que se cambiara la ley para que el ejército pudiera participar en tareas de seguridad. Brevemente comentar en Zacatecas, cuando fui allá, había municipios que se quedaron sin policías debido a que los policías fueron cooptados por la delincuencia o renunciaron debido a las amenazas de la delincuencia. El ejército está asumiendo la seguridad en esos municipios, en Zacatecas, donde no hay policías. Y recuerdo una imagen que me impactó mucho estando en Zacatecas, en una gira del presidente, una persona que se acercó al ejército y les dijo: felicidades por su trabajo, en el centro de Zacatecas. También recordar que el ejército mexicano hoy, además de participar en tareas de seguridad, cuando se aplica el plan DN3, recuerdo el sismo del 17, yo en esta actividad de reportero, pude constatar cómo el ejército estaba construyendo las escuelas que se derrumbaron en Juchitán. También recuerdo al ejército en Morelos, buscando rescatar a las personas entre los escombros. Recordarán esta imagen que se volvió viral de un elemento del ejército sacando el cuerpo de un menor sin vida, que le dolió, se puso a llorar el elemento del ejército, porque platicando con él decía: yo tengo familia y me vi reflejado. El presidente hoy dice: el ejército es otro, el ejército es pueblo uniformado y participa en el desarrollo del país. El ejército mexicano no es el mismo ejército mexicano del 68. Azul, Julio Armando, muy breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. ¿Qué les parece? Pues es que sí es problemático, ¿no? De pronto establecer estos señalamientos que son categóricos sobre una institución. El presidente nunca ha dicho que no participó el ejército, de hecho se me pasó en el 68. De lo que habla él es de un ejército que primero se conforma desde las filas de la revolución y en ese sentido con una causa social popular, no desde las élites. Y en segundo lugar, habla de una institución que no es autónoma, no tiene una agenda propia, sino que se conduce en función de la dirección del gobierno en curso, porque si no hablamos de eso, entonces no entendemos los contextos y tampoco asignamos las responsabilidades que son debidas. Por eso siempre termina hablando el presidente de un Felipe Calderón que tuvo como su brazo derecho en la Secretaría de Seguridad Pública a alguien como Genaro García Luna, ¿no? Entonces, cuando hace estas distinciones, también importante es decir que una cosa es hablar de la institución y otra cosa es hablar de elementos de esta institución, en donde también el presidente siempre ha defendido pues que no haya impunidad, y eso hablando otra vez de Ayotzinapa, porque de pronto, digamos, se junta esta memoria histórica con cosas que también están ocurriendo en nuestro país y esta voluntad, digamos, de llegar a la verdad y a la justicia sobre el caso Ayotzinapa, pero entendiendo en todo el camino pues todo esto que estamos hablando y que de pronto se quisiera desdibujar para hacer entonces del ejército una institución, en primer lugar, autónoma y en segundo lugar, autoritaria en sí misma, ¿no? Así es, y bueno, pues, por cierto, estuvo el secretario de la Defensa Nacional dando cuenta de lo que se está haciendo en labores de seguridad pública, decomisos, detenciones. No todo es abrazos, no balazos, sino tenemos a un ejército que participa en lo que debe de participar. No está atentando en contra de las garantías individuales, en contra de la población, sino desarticulando bandas. Esto también como aviso hacia Estados Unidos, porque a veces nos quieren pintar que aquí no se hace nada, que somos permisivos y que hay un narcotráfico creciente y que nada hace el gobierno de México y nos tienen que resolver la vida. No, el ejército está haciendo muchas cosas, pero sin duda conducido por el presidente de México. Eso es obvio, si no tendríamos a un país militarista en donde impondrían
sus propias normas, los militares, y no habría democracia. O sea, tienen que estar siempre sometidos al presidente de la República, de acuerdo a la organización que nos hemos dado y a lo que marca la Constitución. Pero bueno, está el debate abierto porque el presidente le dio más funciones porque consideró que en el ejército había una mina de oro. ¿En qué sentido? Disciplina, compromiso, amor a México, por eso el aeropuerto, por eso el Tren Maya. Quienes dicen no, el ejército dice sí se puede y sí lo hace. Entonces, pues dice el presidente, hay que ser prácticos, además nos ahorramos un dineral, ¿no? Esa es otra parte de la discusión. Esta parte, ¿no? Pero bueno, ¿de qué va la pregunta, estimado Miguel? Vamos a preguntar a las personas si considera que el ejército mexicano hoy en día es el mismo del ejército del 68. ¿Qué diferencias hay en la participación del ejército mexicano actualmente con la participación que tuvo en administraciones pasadas? Ya veremos qué es lo que opina la gente y más adelante nos conectamos con la respuesta. ¿Les parece? Nos parece muy bien, Miguel. Nos conectamos adelante.